Buenas noches, románticos y románticas. Hoy les voy a contar una historia romántica, paranormal, que tiene también unos tintes de suspenso y que espero que les guste. Es autoconclusiva, comienza y termina en este video, así que no van a tener que esperar la continuación. La historia comienza en un día de invierno en el zoológico de Nueva York, en las primeras décadas de 1940. Por las bajas temperaturas, el zoológico estaba casi desierto, excepto por una mujer que, sentada en un banco, intentaba retratar a una pantera negra, que la contemplaba fijamente desde una de las jaulas. Era como si el animal hubiera estado posando para la mujer. Pero había algo aún más curioso. Irene, así se llamaba la mujer del banco, tenía unos enormes ojos verdes, muy parecidos a los de la pantera. Ella estaba tan concentrada en su dibujo que no se percató de que un hombre la observaba con atención. Sin embargo, cuando el extraño prendió un cigarrillo, el sonido de la cerilla del fósforo sirvió para sacarla del trance en el que había caído por culpa de la pantera. Sobresaltada, giró la cabeza y, entonces, lo vio. Pero, luego de mirarlo unos instantes, se tranquilizó y continuó con su boceto. Ella confiaba muchísimo en su instinto y sentía que no había nada de amenazante en aquel hombre. Una fuerte ráfaga de viento voló las hojas de Irene y su admirador la ayudó a recogerlas. Él le pidió disculpas por haberla asustado y comenzaron las presentaciones. En la historia original, el hombre no tiene nombre, no sabemos, nunca surge el nombre del protagonista. Pero yo lo voy a bautizar Anthony. Todavía estoy un poco enardecida con la segunda temporada de Bridgerton, así que le voy a poner Anthony en honor al protagonista de Bridgerton. Ahora seguimos con la historia. Anthony le contó que era arquitecto, que trabajaba a una cuadra del zoológico y que, en la hora del almuerzo o cuando estaba muy estresado, le gustaba ir a pasear por aquel lugar. Por su parte, Irene le contó que ella era de Budapest, que estudiaba Bellas Artes, pero que, debido a la guerra, había tenido que dejar la carrera y emigrar a Estados Unidos. Conversaron unos minutos más y, al momento de despedirse, él, que era bastante tímido, se animó a invitarla a una cita. Ella aceptó y quedaron en encontrarse al día siguiente, a la misma hora, en el mismo lugar. Recuerden que estamos en los primeros años de la década del 40, en plena Segunda Guerra Mundial, así que no había celulares ni tampoco internet. Cuando regresó a su trabajo, Anthony se sentía feliz. El picarón había visto a Irene por primera vez hacía unas semanas y se había enamorado de ella a primera vista, pero hasta entonces no había encontrado el valor para acercarse y hablarle. En el estudio lo esperaba Raquel, su socia y mejor amiga. Ella estaba enamorada de él, pero, como sabía que no era correspondida, había decidido mantener sus sentimientos en secreto. A Raquel le bastaron solamente unos minutos para darse cuenta que algo había cambiado en su amigo, e intuyó que ese cambio estaba vinculado con una mujer. Al día siguiente, a la hora pactada, Anthony recorrió a paso rápido la cuadra que separaba su estudio del zoológico, pero Irene no había llegado todavía. Anocheció y él siguió sentado en el banco frente a la jaula de la pantera, esperándola, hasta que el cuidador le dijo que tenía que retirarse porque era hora del cierre. Anthony no se dio por vencido. Regresó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y así durante semanas, pero no logró volver a encontrarla.
El arquitecto estaba muy desilusionado, pero continuó con su vida. Meses después, cuando él estaba buscando un regalo de cumpleaños para Raquel, se detuvo de pronto ante un escaparate en el que estaban expuestas unas pinturas. Le había llamado la atención que todos los cuadros eran sobre panteras. Dejándose llevar por una intuición, ingresó al local y su corazón se aceleró cuando descubrió a Irene detrás del mostrador. Ella parecía genuinamente contenta de verlo, pero en ningún momento le explicó por qué había faltado a la cita. Él la invitó a tomar algo y ella, luego de unos minutos de duda, accedió. Solo faltaban 10 minutos para el cierre de la galería cuando Anthony recordó que no había comprado el regalo para Raquel. Con alivio comprobó que en la galería había una tienda de pájaros que todavía no cerraba y entonces decidió comprarle a su amiga un canario. A Raquel le encantaban los animales. Sin embargo, cuando ingresaron a la tienda, súbitamente todos los pájaros se alborotaron. Algunos comenzaron a estrellarse contra sus jaulitas. El dueño del lugar, asombrado, intentó calmarlos para que no se lastimaran. Mientras tanto, Irene, que se había puesto muy nerviosa, le pidió a Anthony que dejaran la cita para el día siguiente, porque se había acordado que tenía algo muy importante que hacer. Cuando ella salió de la tienda, los pájaros, mágicamente, se tranquilizaron. Al día siguiente, el arquitecto pasó a buscarla por la galería y, aunque él temía que algo ocurriera y que ella cancelara de nuevo su encuentro, todo salió bien. Él había planeado llevarla a un restaurante en el que preparaban comidas típicas de Hungría para agasajarla, y también porque adivinaba que ella debía extrañar mucho su país. Durante la cena hablaron, rieron y surgió entre ellos una chispa, una conexión. Pero cuando ya iban por el postre, entró en el lugar una mujer que tenía unos enormes ojos verdes, de una tonalidad muy similar a los ojos de Irene. La mujer, al verla, comenzó a hablarle en un idioma que Anthony desconocía. Aunque la charla duró solo unos minutos, cuando la mujer de ojos verdes se fue, Irene estaba pálida y comenzó a llorar de una forma desconsolada. Él no entendía qué estaba pasando y no sabía qué hacer para consolarla, pero ella le pidió que la sacara de allí. Una vez en la calle, Irene le confesó que tenía miedo de volver a su casa y que no quería estar sola. Entonces, él la llevó a su departamento. Anthony tenía una muy buena posición económica. Vivía en un piso lujoso de Nueva York. Allí, ella se sintió segura y logró tranquilizarse. Por su parte, Anthony, temblando de los nervios, le confesó que estaba perdidamente enamorado de ella desde hacía mucho tiempo, mucho antes de que hablaran por primera vez en el zoológico, y le pidió que se casara con él, que él iba a protegerla para que nadie pudiera lastimarla. Irene se puso a llorar de nuevo, y en medio del llanto balbuceó que ella también se sentía muy atraída hacia él, pero que necesitaba contarle un secreto. Y si luego de conocerlo, Anthony todavía deseaba casarse, ella aceptaría encantada. El arquitecto preparó un café y, mientras lo bebían, ella le contó que había nacido en un pueblito perdido en las montañas de Hungría, un pueblo muy supersticioso que creía ciegamente en sus leyendas locales. Una de ellas afirmaba que, durante el invierno, los animales salvajes, famélicos, se internaban en el pueblo durante la noche en busca de comida. Los habitantes, para evitar que se comieran alguna persona, colocaban en la puerta de sus casas trozos de carne de animales
para calmar el apetito de las fieras y evitar que ocurriera alguna desgracia. Según esta leyenda, siglos atrás, durante uno de los inviernos más crudos de la historia de Hungría, el diablo se había presentado en el pueblo encarnado en una enorme pantera negra y había exigido que le entregaran a una mujer joven. Si ellos no accedían a su petición, el diablo iba a dar la orden para que los lobos que habitaban en las montañas devoraran a toda la población. La gente, asustada, decidió abandonar en el bosque a una mujer joven cuyo esposo era un guerrero que estaba ausente porque se encontraba en el campo de batalla. Según la leyenda, la pantera había mantenido relaciones sexuales con la joven y, producto de esa unión, había nacido una beba con ojos verdes parecidos a los de la pantera. Pero, un día, el marido de la mujer regresó de la guerra y, al besarla, ella se convirtió en pantera y lo devoró. Anthony escuchaba atentamente a Irene sin entender qué tenía que ver esa leyenda con ellos, hasta que su amada le confesó que ella siempre había temido ser parte de el linaje que se había originado de aquel encuentro con el demonio, y que en el restaurante esa desconocida se lo había confirmado y había dicho que ella era parte de este linaje que se remontaba siglos atrás, y que si ella tenía intimidad con un hombre se iba a convertir en pantera. Anthony, que estaba muy enamorado, intentó tranquilizarla y hacerle ver que ese relato era una ficción, una leyenda que no podía de ningún modo ser real. Le aseguró que su deseo de casarse seguía intacto y que él iba a esperar todo lo que fuera necesario, que iba a ser paciente hasta que ella lograra superar ese miedo absurdo o ese trauma que tenía de convertirse en pantera. Irene, que por primera vez se había animado a hablar de sus temores con alguien, se sintió tan comprendida por el arquitecto que terminó enamorándose perdidamente de él. Se casaron un mes después y ella hizo una cita con un psicólogo para ver si lograba superar sus miedos a la intimidad con su marido. Pero cuando acudió a la primera consulta se sintió incómoda. No le gustaba la forma en la que el doctor la miraba. Irene leyó en sus ojos pasión, fuego, un deseo sexual hacia ella, y eso la inhibió. La sesión terminó sin que mencionara el verdadero motivo por el que había querido comenzar una terapia. Irene creyó que lo mejor era no volver al psicólogo, pero vio tan ilusionado a Anthony que no se animó a contarle la verdad. Entonces le mintió, asegurándole que la terapia iba muy bien. Las semanas pasaban y el arquitecto comenzaba a sentirse triste. No solo estaba separado de su esposa físicamente, sino también a nivel emocional. El problema era que Irene se sentía mal por mentirle con lo del psicólogo y por eso prefería evitarlo. Vivían juntos, pero se veían muy poco. Para distraerse, Anthony se refugió en su trabajo. Trabajaba hasta altas horas de la noche e incluso los fines de semana. Raquel intuyó que algo andaba mal. Su amigo estaba recién casado. Debería querer pasar tiempo con su esposa y no quedarse hasta medianoche en el estudio. Por supuesto, ella le preguntó qué le sucedía, pero él no le contó el secreto de su esposa. Una noche, Raquel llevó al estudio la cena. Quería que Anthony olvidara los problemas con su mujer y para contribuir a que se relajara, le habló sobre otros temas y sobre conocidos que tenían en común. A todo esto, Irene se había dado cuenta de que su matrimonio estaba naufragando y como no quería perder a Anthony, organizó una cena especial
con velas. Fue a la peluquería, preparó la comida, se puso un vestido rojo, se maquilló, pero él nunca llegó a cenar. Cuando ya era muy tarde, Irene se preocupó. Temía que algo le hubiera sucedido, así que fue a buscarlo al estudio. Y, por una de las ventanas, lo vio junto a Raquel. Solamente estaban hablando, pero lo que perturbó a Irene fue ver a Anthony reír. Con ella siempre estaba taciturno y melancólico. Por primera vez en su vida, ella experimentó la tortura de los celos. Sintió que la sangre le hervía y que odiaba con todo su corazón a Raquel. Los amigos terminaron de cenar y se despidieron. Para llegar a su departamento, Raquel tenía que atravesar el Central Park. Recuerden que estamos hablando del Central Park del siglo pasado, no del actual. Había áreas del parque que estaban sumidas en la oscuridad, pero como ella nunca había tenido ningún problema, caminaba sin miedo y con la cabeza llena de pensamientos de preocupación por Anthony. Hasta que, de pronto, escuchó unos pasos a sus espaldas y, al voltear, vio a lo lejos la silueta de una mujer. No alcanzaba a ver su rostro con claridad, pero había algo en aquella figura que no le gustaba. Comenzó a caminar más rápido y escuchó cómo los pasos de aquella mujer también se aceleraban. Raquel decidió cortar camino por uno de los senderos. Deseaba salir del parque lo antes posible y, con alivio, comprobó que los pasos ya no se escuchaban. Por un instante, ella llegó a creer que todo había sido producto de su imaginación. Pero, de todas formas, decidió tomarse un taxi para llegar lo antes posible a su departamento. Le faltaban pocos metros para salir de uno de los senderos cuando los ruidos regresaron. Pero, esta vez, venían de los arbustos. Daba la impresión de que había algo o alguien escondido tras los arbustos. Aterrada, empezó a correr. Sentía a sus espaldas las pisadas de lo que parecía un animal, aunque no tuvo el valor de voltear para comprobarlo. Afortunadamente, logró salir del sendero y frenar un taxi. Mientras se alejaba, escudriñó el parque para intentar ver qué era lo que le estaba persiguiendo. Pero estaba demasiado oscuro, aunque sí le pareció ver brillar unos ojos verdes. Al día siguiente, el arquitecto, que todavía estaba enamorado de Irene, fue a ver al psicólogo para que le informara cómo iba la terapia de su esposa, y sufrió una enorme decepción cuando se enteró de su mentira. Anthony era joven y sano, así que obviamente quería hacer el amor con su esposa, quería tener un matrimonio normal. Durante meses, él había esperado pacientemente porque creía que la terapia iba a hacer el efecto necesario sobre Irene, que ella se iba a curar de alguna manera. Pero ahora se sentía sin esperanzas. Estaba tan mal que le contó a Raquel el secreto de Irene. A ella el relato le pareció una locura y no entendía por qué su amigo había aceptado un matrimonio en esas condiciones. Pero sabía que no era el momento para reproches y se limitó a escucharlo. Ninguno de los dos se dio cuenta de que alguien, afuera del café en el que estaban conversando, los estaba observando. Una mujer envuelta en un sobretodo negro con unos enormes ojos que estaban encendidos de celos. Raquel se había quedado muy preocupada por Anthony. Ella vivía en un edificio que tenía una piscina en el subsuelo y creyó que nadar un poco le ayudaría a relajarse. Había enterrado sus ilusiones cuando se enteró que Anthony se había casado, pero ahora que sabía que el matrimonio no estaba bien, sin quererlo, sus ilusiones renacieron. Estaba en uno de los extremos de la piscina cuando escuchó un gruñido, pero no vio ningún animal. Asustada, se alejó del borde y, en ese instante, se cortó la luz.
Los gruñidos se repitieron y parecía que había un animal dando vueltas alrededor de la piscina. Aterrada, gritó para pedir ayuda. Por fortuna, la luz regresó enseguida y el conserje, atraído por sus gritos, apareció para socorrerla. Raquel le contó los sonidos que había escuchado, pero él le aseguró que no había ningún animal en el edificio. Todavía asustada, salió de la piscina y entonces descubrió que toda su ropa estaba hecha jirones y que había huellas de pantera por todo el lugar. Mientras esto ocurría en el edificio de Raquel, Anthony estaba en el consultorio del psicólogo rogándole que lo acompañara a su departamento para hablar con Irene y convencerla de la necesidad de la terapia. Por supuesto, él le contó todo lo de la leyenda en la que su esposa creía tan ciegamente. A su vez, Irene, luego de ver a su esposo cenando con Raquel, había tomado la decisión de forzarse a superar sus miedos y pedirle a su marido que hicieran el amor esa misma noche. No quería perder a Anthony. Él estaba junto con el psicólogo en el departamento esperando a Irene. Pero recibió la llamada de Raquel, que le contó que un animal había querido atacarla. Entonces, él dejó al profesional en su casa y salió corriendo para tranquilizar a su mejor amiga. Cuando Irene regresó a casa y se encontró con el psicólogo, se sintió traicionada. Por su parte, el psicólogo, que la deseaba y que estaba contento por haberse quedado a solas con ella, la tomó de los brazos con fuerza y la besó. Ella forcejeó hasta que, por algún motivo, las luces se apagaron y el doctor, asustado, la soltó. Durante unos minutos reinó el silencio, pero luego se escucharon gruñidos en la habitación. El psiquiatra no lograba ver nada excepto unos enormes ojos verdes que lo observaban desde un rincón. Ahora nos vamos con Anthony. Él escuchó el relato de Raquel y, por primera vez, pensó en la posibilidad de que la leyenda fuera cierta. Tenía un mal presentimiento, así que se apresuró a regresar a su casa y Raquel lo acompañó. El departamento estaba oscuro y silencioso, y cuando prendió las luces, se encontró un espectáculo horrible. La alfombra estaba teñida de rojo y el cuerpo del psicólogo yacía sin vida en el medio del comedor. Llamaron a la policía y, cuando interrogaron a Anthony, él les dijo que su esposa estaba muy mal a nivel psicológico y que tal vez ella había cometido el homicidio. Se abstuvo, por supuesto, de contarles lo de la leyenda porque sabía que no le iban a creer. Cuando le preguntaron dónde podía estar Irene, él solo pudo pensar en el zoológico. Y no se equivocó. Irene estaba al lado de la jaula de la pantera. El cuidador había olvidado las llaves en la cerradura. En ese momento, escuchó a lo lejos sirenas de policía y supo que venían por ella. Entonces, entró en la jaula del animal y, por unos segundos, la pantera y ella se miraron fijamente. El arquitecto y Raquel iban en uno de los móviles que se dirigían al zoológico. De pronto, una pantera negra se cruzó en el camino y el vehículo la atropelló. El animal, ensangrentado, murió al instante. Anthony comenzó a llorar, aunque a la vez se sentía aliviado. Si Irene estaba muerta, Raquel y él se encontraban a salvo. La policía buscó durante meses a la supuesta asesina del famoso psicólogo, pero nunca lograron dar con ella. Y así termina el relato de esta noche. Cuéntenme si les gustó, si les gusta este tipo de relatos románticos paranormales o románticos con algo de suspenso para ver si los incluyo nuevos relatos de este estilo. Si les gustó el video,
Regálenme un like y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho para no perderse ningún relato. Muchísimas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando muy pronto.